mostrarles este documento. Ahorita lo voy a subir ya un rato. Les voy a explicar un poco esta parte política, que este es interesante, porque acá ya empiezas un poco ya teniendo y por eso veo que han hecho bien sus lógicas, ¿no? Han hecho la lógica que están explicando, han hecho. Entonces, como ya tienen una idea de lo que es la programación, porque lo demás es ver las propiedades de los tags, propiedades de los objetos, las alarmas, eh, creación de usuarios, un poquito más de código, y ahora conectarse, y el medio, como les digo, es conectarse ahora, en este caso, lo que a veces, ¿qué pasa acá? Voy a conectar la cámara. Que se había desconectado. Yo no quiero reconocer. Un ratito, voy a actualizar ya. Ya, ahora sí. Ya que este problema del COVID también, no sé, bueno, me imagino que a ustedes también mucho les ha afectado tal vez de manera cercana, de manera, digamos, o sea, familia interna o familia alrededor, ¿no? Sí, pues, el año pasado a mi familia había checado algunos un poco lejanos, pero este año sí ha sido fatal, ¿no? Incluso ahorita, por ejemplo, hay un profesor que está grave, ¿no? Y es un buen profesor. A mí lo que me da pena es que es un profesor muy sencillo, humilde, y está en cuidados intensivos. En este año, pues que ni siquiera 4 meses, han fallecido 2 familias bien cercanas. No es de la católica, ¿no? Es un profesor que es muy buena gente y está ahorita entubado, como dicen, ¿no? Después la profesora de mi hijo también, hay dos profesores que están graves, el director del colegio también está grave. Pucha, y todas esas cosas a uno le afecta, pues, ¿no? Sobre todo a mí, a veces son gente bastante, una profesora que a veces busca ganarse el trabajo, una profesora de educación, pues, inicial, ellos tampoco no ganan mucho, entonces, lamentablemente, pues, sufren y gastan mucho dinero, todas esas cosas afectan a uno, ¿no? Mi tía, lamentablemente mi tía, que ha sido como una parte de mi madre, que ha fallecido hace poco también, y mi primo, que es un hermano, también ha fallecido. Entonces todas esas cosas uno le altera y a mí me afecta. A veces yo trato de sobrellevarlo, y mis padres también están mal, mis padres están mal por la edad en sí, ¿no? Y es complicado. Y a veces uno trata de pasarlo, pero va afectando, ¿no? Va afectando. Y llegó un momento, por ejemplo, cuando salí el jueves, pucha, que la cabeza me dolía. O sea, realmente no sé cómo hice la clase, tenía de 3 a 5, porque ustedes tenían creo de 5 a 7, ¿no? De 3 a 5 llegué, no sé cómo hice, realmente acá estaba mal, ¿no? Pero bueno, es así, pues o sea, yo no sé cuándo acabar este tema, ¿no? No, ni siquiera da avisos de que va a mejorar las cosas. Estamos más de 300 y a los alumnos de acá de Texú también les está dando. Los alumnos que venían acá a apoyarme en la casa, a hacer mis módulos, cosas como eso también le ha dado. Toda la familia, ¿no? O sea, está bien complicado por acá. Por acá está bien complicado. Me imagino que por donde están ustedes también, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ya como que un poco le baja la moral también, no puedes planear en hacer cosas, ¿no? Es una preocupación grande, ¿no? No será, pero hay que esperar, ¿no? Ahora con todo este tema de las elecciones también, que es entre broma y serio, con el tema de las elecciones también estamos ahí preocupados, ¿no? ¿Qué será, no? ¿Qué será, cara? El tema de las elecciones. Ay, sí, yo ya no, o sea, que no sé, muchachos, no sé. Bueno, ustedes son jóvenes, se pueden ir al extranjero, ¿no? Son jóvenes, pues. Pero ya uno viejo, ¿qué puede hacer, no? ¿Qué puede hacer? Sí, pues, no sabemos, no sabemos. Bien, ahora lo que quería tocar era un poco, como ya más o menos conozco el escenario de un SCADA, la programación numérica, que es la parte también importante que han hecho. Ahora, ¿cómo lo conecto eso con un dispositivo físico?
cómo jalo la data de un dispositivo, en este caso, no solamente un PLC, en general. Por cualquier controlador industrial, cualquier controlador industrial tiene pues memoria de programa, tiene memoria de datos y tiene un CPU. Entonces lo que va a hacer el SCADA, la pregunta sería cómo el SCADA, cómo el software SCADA jala la data que está en la memoria de datos del equipo. No necesariamente el PLC, puede ser cualquier equipo. La cuestión que tenga memoria de datos y que tenga un protocolo de comunicación. Entonces ahí ayuda mucho, bueno, por lo menos ayuda en algo pues la parte de redes industriales que están llevando o redes industriales que ya han llevado de repente, ¿no? Entonces ahí saben un poco, tienen la idea del mapeado de memoria de un controlador, tienen la idea de los protocolos de comunicaciones. Entonces el SCADA va a hacer algo de eso, ¿no? Creo que en algún momento les comenté, yo puedo ver las redes industriales o los protocolos en dos niveles, o hasta entendiendo como en la parte meramente industrial, ¿no? Lo puedo ver que varios controladores se comuniquen entre ellos bajo un protocolo, y solamente queda ahí, ¿no? Un PLC con otro PLC se comunican entre ellos por redes y ahí queda nada más. O de repente un controlador de lazo con otro controlador de lazo o un sistema distribuido con otro sistema distribuido, pero solamente entre ellos se quedan ahí. De repente a veces, por ejemplo en Camisea, ponen un DCS, que ha sido el Delta V, el de Emerson, lo colocan como maestro. Y los esclavos son varios PLCs de Alembrale, varios PLCs de Siemens. Pero su red queda ahí nada más, entre ellos, ¿no? Entre ellos. Y ese es un nivel de red que uno ve, ¿no? Eso más uno lo ve en redes industriales. Y tienes que saber el protocolo, entender cómo mapeas este dato con otro dato. En la parte de SCADA también se ve redes, pero esa red es recontra transparente, y eso vamos a ver un poco hoy día, ¿no? La red, la computadora va a tener el software SCADA, y ese software SCADA va a tener drivers. En mínimo va a tener drivers de comunicación de algunos protocolos. Y es por ahí donde se va a conectar con un protocolo de comunicaciones a los dispositivos de campo. Esa es una de las formas más tradicionales básicas que se hacía antes. Hoy día ya se hace un poco, pero siempre hay un protocolo que, digamos, desde el SCADA un poco es transparente para el usuario, porque basta que tú escojas el driver respectivo en el SCADA y él ya se encarga de hacer todas las comunicaciones internas con el dispositivo controlador. Solamente yo tendría que saber cómo en el SCADA empezar a recibir la data o enviar la data, que obviamente es mucho más light o más fácil que cuando tú haces entre controladores, mandas un dato de uno a otro, tienes que mapear datos, tienes que enviar, usar una instrucción, es más cargado, ¿no? Que es importante hacerlo. Pero en este caso es computadora controlador. Y la computadora tendrá el software SCADA y el controlador tendrá un espacio de memoria de datos y un protocolo de comunicaciones. Ahora, no necesariamente, como les digo, tiene que ser pues un PLC, ¿no? Nosotros lo orientamos más a PLC porque, bueno, es lo que tenemos. Mira, no, ahorita no tenemos, ahorita no tenemos nada, pero es lo que teníamos en la UPC, ¿no? Por eso en algún momento vamos a tratar, yo tengo acá algunos PLCs y tengo otro controlador también ¿cómo se llama? De lazo, que a ver, más adelante lo vamos a tratar de comunicar, pues, ¿no? Con el SCADA. Bueno, como somos muchos, de repente algunos nomás harán la prueba como un demo, pero eso lo haremos más adelante, ¿no? Se conectarán remotamente a mi computadora y ahí podrán acceder. Algo hicimos el ciclo pasado, solamente que eran menos, pues eran creo que 12 nada más. 10, 12, o sea, era manejable, ¿no? Pero ya era ni tan manejable porque teníamos que separarnos en varios grupos, ¿no? O sea, que era una chambaza, ¿no? Porque tenían que entrar dos un día, el otro 2 días, otro dos, o sea, que era bastante cansado. Pero bueno, hicimos algo por ahí, ¿no? Algo así haremos, en este caso haremos, pero de repente no con todos, pues ya veremos cómo. O sea, que si yo tuviera varias computadoras, se podrían conectar a varios alumnos a la vez, pero ahorita solamente tengo dos nada más, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Pero vamos a tratar de hacer por lo menos a que algunos se conecten y los demás vean y vean que el procedimiento, cómo se conecta. Lo vamos a hacer primero en forma simulada y que se puede hacer hasta ciertos puntos, se puede hacer en forma simulada. Y cuando lo hagan con el PLC real, van a ver que no es
mayor, no es mucho la diferencia, ¿no? Entonces, eso veremos, por eso tenemos que ver ahora un poco de teoría de este tema, ¿ya? De, ese documento lo voy a subir en un momento, en un rato, cuando termine. Vamos a ver haciendo un poco de historia, para abreviar un poco el documento, les voy a hacer un poco, creo que lo hice en PLC con ustedes, pero de repente se han olvidado. Lo voy a un poco, a través del PLC lo hago cuando les explico la multitarea. Algo parecido acá, ¿no? Les voy a explicar un poco para que se entienda ya la parte de... Es el tema de las redes para ayudar a la internet. A ver, vamos a ver. Creo que en PLC algo les comenté del sistema operativo de OS. Yo tenía un sistema operativo de OS que era, que hasta ahora se usa, ¿no? Un poco. El sistema de OS era monotarea. Mira, cómo poco a poco Windows o Microsoft, mejor dicho, Microsoft se impone en el ambiente industrial, ¿no? Y eso, pues hay que ver un poco de esto para luego ver el PPT más rápido, ¿no? El sistema operativo era un sistema monotarea, que significaba que yo, por ejemplo, podía lanzar un aplicativo eh, y solamente él podía ejecutar un aplicativo a la vez. Él lo empezaba a ejecutar, el código, y cuando terminaba, recién podía, si yo quería lanzar otro aplicativo, por ejemplo acá, imagínense que esto fuera un editor de texto. Editor de texto. No me acuerdo los nombres ya, WordPerfect, creo que no WordPerfect, había otro, ¿no? Tenía su editor de texto, algo así como el blog de notas, ¿no? Pero tenías otros nombres. Tú lanzabas el editor de texto y podías solamente con él. Y si querías, por ejemplo, un equivalente al Paint, ¿no? Bueno, ahí no tenía otro nombre, no era el Paint, era dibujar, ¿no? Entonces no podías, tenías esto, cerrarlo, bajarte, como dice en el programa, y recién él podía dedicarse a hacer este programa. Que dicho sea de paso, este no es un programa. A veces también tenemos esa mala costumbre de llamar programa. Creo que también les comenté eso en PLC, ¿no? Esto se llama proceso. Esto se llama proceso. Cuando proceso desde el punto de vista informático, ¿no? No tiene nada que ver con procesos industriales, sino cuando tú lanzas una aplicación, por ejemplo, el Paint, el Word, el SCADA en sí, el MATLAB, el Simulink, ese código que estaba latente en disco duro tal vez, empieza a tener vida y ocupa recursos dentro de la computadora. Cuando tú lanzas una aplicación, ¿qué recursos ocupa? Por ejemplo, ocupa espacio de memoria de programas, ocupa espacio de memoria de datos, utiliza el CPU, ocupa la pila, el stack, ocupa registros de internos del CPU, ocupa de repente recursos como un archivo. O sea, realmente por eso como él empieza a usar es una entidad, realmente cuando tú lanzas una aplicación es una entidad. Esa entidad es lo que le llamamos proceso. Desde el punto de vista informático se llama proceso. Entonces acá tengo un proceso y acá tengo otro proceso. Ese es el concepto informático. Entonces cuando ya tiene vida ya no es un programa, es un proceso. Entonces el DOS solamente podía y te permitía ejecutar un proceso a la vez. Y eso pues no tuvo mucho tiempo, ¿no? Por eso cuando aparece el sistema operativo Windows, más que por el tema de las ventanas, porque aquí se manejaba a nivel de texto, más que todo en consola, ¿no? En consola. Este de aquí
Windows tiene una trascendencia no tanto por la interfase gráfica o de ventanas que tenía, sino es por la capacidad de multitarea. O sea, él era un sistema Windows, nace como sistema multitasking, multitarea, y ya no era monotarea, multitarea. Entonces, ese es Windows, ¿no? El sistema operativo Windows. Y Windows pues le impone Microsoft, ¿no? Entonces, ahí la relevancia era que podía ser esta aplicación, lo podía estar ejecutando. Y también, si es que quería usar por ahí otra aplicación, otro proceso, los dos podía tenerlo a la vez. No tenía que cerrarlo, cosa que aquí te bajabas uno para que abras otro. Pero aquí ya logras la multitarea. Entonces podrías tener varios procesos a la vez, ¿no? De repente por aquí podrías tener otro proceso, de repente, no sé, Internet, o sea, estás navegando en Internet, ¿no? O el Google, ¿no? Internet Explorer. Ahí tendrías otro proceso que también lo puedes lanzar sin tener que cerrar eh, los demás procesos, las demás aplicaciones. Eso, por ejemplo, es, como les digo, muy importante cuando aparece, ¿no? Pero ahí no acababa todo. O sea, dice, ya, se logró algo muy relevante en tratar de tener muchas aplicaciones que se ejecutaban en paralelo o pseudo paralelo, ¿no? Ahora viene la gran necesidad de lo siguiente, dice, mira, ya, está bien, tengo aplicaciones en paralelo, no tengo que estar cerrando una aplicación para abrir otra, y es lo comúnmente así trabajamos. Pero empieza a aparecer una necesidad, y esa necesidad dice, pero, ¿sabes qué? Necesito intercambiar datos. Yo quiero que, por ejemplo, algo que tengo aquí, algo que tenga en este proceso, lo pueda mandar aquí. O de repente al revés, ¿no? Lo que tengo aquí o de acá, de este editor de texto, necesito mandar datos a él. O de acá de repente necesito mandar datos acá. La cuestión que ya no solamente era suficiente con tener aplicaciones que se ejecutaban de manera pseudo paralela, que es la multitarea, gracias a Microsoft, a Windows, sino también hay una necesidad de intercambio de datos. Eso aparece inmediatamente, la necesidad de intercambio de datos. Ahora, esos intercambios de datos necesitaba intercambiar datos, y eso lo hacemos hasta ahora, ¿no? Continuamente ustedes, por ejemplo, copian y pegan, ¿no? Y copian de repente para hacer un informe, dice, copio esta figura que encontré aquí en Google y lo copio de repente en mi Word. O hago un dibujo en un editor, bueno, sin Inventor tal vez, lo capturo y lo pego en Word, o no sé, hacen de repente una figura de MATLAB, lo copian en Paint. ¿Qué es lo que estás haciendo en el fondo ahí? Lo que están haciendo en el fondo es intercambiar datos. Estás intercambiando datos. ¿Y dónde están esos datos? En la memoria de datos. Pero en la memoria de datos de la computadora. Ahora, ¿cómo lo hacen eso? Que lo usamos a cada momento. Acá hay algunos mecanismos, y es lo que hay que ahora entender. Acá hay un mecanismo de comunicación. Aquí hay mecanismos, acá hay pequeños componentes software que te permiten hacer ese intercambio de datos. Aquí van a darse cuenta que la importancia del software, ¿no? Aquí hay mecanismos, ¿no está? Acá hay mecanismos que te van a permitir intercambiar esos datos. ¿Alguien sabe cómo se llama ese mecanismo que te permite intercambiar datos cuando haces control C, control V? Ahí estás aplicando un componente software. Ahí estás activando un componente software. ¿Cómo se llama ese componente software? ¿Alguien sabe? Porque cuando tú haces control C, control V, lo que estás haciendo en el fondo es intercambiar datos de la memoria de datos que le pertenece a la aplicación Paint, lo estás copiando, por ejemplo, al Word, ¿no? ¿Cómo se llama ese mecanismo de intercambio de datos? ¿Alguien sabe? Lo hacen a cada rato, lo utilizan a cada rato. ¿Nadie?
Ya, muy bien. Ese se llama el famoso clipboard. A veces mal dicho papelera reciclaje, ¿no? Mal dicho, ¿no? Papelera, dicen, ¿no? Más bien el clipboard es una tecnología software. Y aquí hay que hablar, así como hablamos de tecnologías hardware, como el PAC, el DCS, controladores, tecnología de controladores, también hay que entender que hay tecnología software. Pues. Y una tecnología software que permite intercambio de datos es el clipboard. Sino que a veces no lo entendemos muy bien. El clipboard es un componente que Microsoft lo ha diseñado, que cuando está latente, cuando tú haces control C, ese componente software se encarga de copiarlo en una memoria interna, una memoria reservada por el sistema operativo, lo que ha seleccionado el aplicativo. Y lo copia, cuando pones control B, todo eso que tiene almacenado internamente lo vuelca a la otra aplicación. Lo que está haciendo es copiar, si quieren ir un poco más a detalle, voy a poner acá la memoria del chip, ¿no? El chip de, ¿dónde está? Imagínate que acá está la memoria de datos de la computadora, ojo, de la computadora, memoria de datos de la PC. Entonces, cuando tú cargaste, por ejemplo, cuando tú lanzaste por decir, editor de texto, tienes aquí un espacio de memoria de datos para el editor de texto. Para el Paint, para el Paint tendrás otro espacio de memoria de datos por aquí. Entonces, digamos, esta es la memoria de datos reservada para el Word, por decir, ¿ya? Suponiendo para el editor de texto, ¿ya? Suponiendo que el editor de texto sea Word, ¿ya? Pero aquí tienes una memoria de datos para el Paint o para cualquier aplicativo. El sistema operativo tiene reservado un espacio de memoria también, sino que eso para nosotros es transparente. El sistema operativo también tiene su propio espacio de memoria, sino que con eso nosotros no nos metemos. Acá tendrá un espacio de memoria del sistema operativo. Entonces, él lo utiliza, pues, ¿no? Está reservado, ¿no? Entonces, lo que hace el componente software, que no lo veo yo, nosotros no lo vemos, acá está ese componente que le digo el clipboard, está dentro, forma parte del sistema operativo, y lo que va a hacer él dice, si tú has seleccionado una cantidad de memoria aquí, que para ti es un texto de repente, ese texto es de memoria de datos, ¿no? Lo que hace este componente es, dice, lo voy a recoger, yo lo recojo y lo almaceno aquí. Ese es cuando haces control C. Y cuando haces control V, dice, lo que tengo aquí, ¿a dónde la estás haciendo? Lo copio acá. Si es que eso es lo que has hecho, ¿no? Control C, control V. Este componente es el clipboard. Es un componente software, es una tecnología. Una tecnología software no muy complicada, pero es lo que hace. Para nosotros es tan simple como decir control C, control V. Pero en ese momento, bueno, ahí hay todo un tema de instrucciones software que copian, seleccionan, lo guardan en memoria del sistema operativo reservado y lo pegan en el otro espacio de memoria. Se hace una especie de traspaso de memorias de cada aplicación. Ahora, pero el problema es que eso es algo estático. Es decir, solamente se copia cuando uno le da la orden. O sea, tienes que decir control C, le dice la orden control V. Por eso le llaman, es algo así, es como un intercambio de datos estático, ¿no? Es algo así como, entre comillas, intercambio de datos estático, por decirlo, ¿no? Porque necesitas, pues, tú darle la orden, ¿no? Si una vez que ya hiciste, ya no pasa nada. Por eso aparece luego, y eso sí deben haber escuchado, el otro mecanismo de intercambio de datos, que es el famoso DDE, que significa intercambio dinámico de datos en español, ¿no? Este es intercambio dinámico, no por gusto le llaman dinámico de datos. Ese sería el DDE, que es otra tecnología, todos estos son tecnologías, el DDE es un mecanismo de intercambio de datos dinámico. Es otro componente de software que permite intercambiar datos entre procesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el DDE es otra tecnología un poco más desarrollada
que lo permite hacer, tú solamente configuras el periodo de intercambio, qué datos, y continuamente ya se va actualizando. Continuamente se va copiando, pegando, copiando, pegando. Una prueba simple que hacemos en laboratorio, de repente la hacemos el jueves, es para que entiendan, les digo, mira, hagan en Excel, Excel con Word, y se van, tú escribes algo en Excel, se refleja en Word. Escribes algo en Word, se refleja en Excel, solito, solito. Y ahí estás usando el DDE. Es otro mecanismo de intercambio de datos, ¿no? O sea, este, son tecnologías pues que están a veces dentro de Windows, incluso lo puedes comprar y agregarlo, ¿no? Y así va evolucionando, aparece el COM, aparece el DICOM, aparece el OLE, todos son componentes, son tecnologías, ¿no? Hasta que aparece el famoso OPC, hasta que aparece el famoso OPC. Todos tienen el mismo objetivo. El objetivo de ellos es intercambiar datos entre procesos, o sea, entre aplicaciones. Unos son centralizados, otros tienen mayor velocidad de intercambio de datos, otros son en procesos de una computadora con otra computadora, etcétera, ¿no? Ya ahí viene el desarrollo tecnológico. Pero para nuestro caso, en la industria, lo que hasta ahora se utiliza son estos de acá. Se usa todavía el DDE, aunque es antiguazo el DDE se sigue utilizando. Y ahora se usa más el OPC, ¿no? Pero el OPC es una creación, pues, ha sido desarrollado en base a COM, DICOM, COM es modelo Object basado en componentes, Model Object Component, este es igualito, pero en distribuido. Este es el OLE, sería el Embedded Link Object, creo, objetos embebidos. O sea, son técnicas, ¿no? Son tecnologías. Y este el OPC es OLE para control de procesos, ¿no? O aplicado más a procesos que al final, pues, siempre todos tienen el mismo objetivo de intercambiar datos entre procesos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer esto, orientarlo a la industria, por ejemplo, para intercambiar datos con un PLC o con cualquier controlador, usamos los componentes. Usamos esto, usamos esto. Ahora se usa más OPC que DDE, pero siempre todavía el DDE está ahí, ¿no? O sea, todavía el DDE está ahí. Incluso las pruebas que vamos a hacer son con DDE. A veces el OPC es caro y, bueno, también por comodidad es un DDE, ¿no? Pero cuando estos lo utilizamos para jalar data de campo, de controladores, tienes que comprarlo, pues, ¿no? O sea, estos ya son costosos. O sea, hay con OLEOPC para la computadora, para intercambiar datos entre archivos de programas, entre base de datos, esas cosas, ¿no? Eso a veces, digamos, viene incluso con mismo Windows. Ya está incluido. Pero hay otros que tienes que tú comprarlo. Por ejemplo, para el caso que queremos jalar datos de un PLC o de otro controlador industrial, necesitamos comprarlo, esos componentes. Pero son tecnologías, estos son los mecanismos, son mecanismos de intercambio de datos. Eh, Más conocido como los famosos IPCs. Son IPCs. IPC significa comunicación entre procesos, ¿no? Interprocess Communication, ¿no? Esos son los famosos IPCs. Y uno lo entiende por qué significa comunicación interprocess. Porque las aplicaciones son procesos, pues, no son programas, son procesos. Desde el punto de vista informático, el concepto de procesos no tiene nada que ver con procesos industriales, ¿no? Por eso aquí creo que también eso les explica algo como les digo, en PLC, no recuerdo si lo hice con ustedes. Por ejemplo aquí, ¿no? Un ratito. Cuando yo pongo control alt del, ¿por qué sale así esto? No me deja ver todo. Acá está. Mira, ahorita yo quiero ver, mira, acá te dice, en esta pestaña te dice procesos, ¿no?
pero no te dice programas, porque aquí son todos los procesos que están ocupando memoria. Ahorita mi memoria está ocupada 12%. Está, por ejemplo, perdón, el CPU está trabajando, la memoria es 28%. Pero mira, acá todos estos procesos están, algunos de repente inútilmente, pero están molestando ahí. Todos estos procesos están lanzados, tienen vida. Todos estos son entidades con vida, ¿no? Y memoria de programa, 28%. ¿Sí? Y el CPU algunas están, por ejemplo, acá que diga 0% no significa que no tiene vida. Tiene vida, lo que pasa es que está dormido. Está dormido. Es que es una entidad, ¿no? Y ahí tendríamos que hablar todo de sistemas de tiempo real para entender muy a detalle estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, por lo menos, para entender lo que están como procesos, no dice programa, ¿no? Todos son procesos porque son elementos que tienen vida. Ahorita están en memoria de datos y memoria de programas. Que a veces el CPU los atiende o no, pero están ocupando memoria de datos y programas. ¿Sí? Esos son procesos. Por eso dice IPCs, intercambio de datos entre o interprocess, ¿no? Esa es un poco la idea, digamos, general para entender a lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora luego vamos a entender y esto cómo se aplica a los PLCs o a intercambiar datos, ¿no? A eso vamos a ir. Aquí está por eso este documento, que lo he reducido un poco porque es bastante extenso. Y me falta completar, siempre a veces le agrego más información, pero ya no he terminado, ¿no? Por eso acá dice tecnologías de integración de Microsoft, porque Microsoft es el que plantea esos mecanismos para la supervisión de procesos industriales. Hay que entender también lo siguiente, que el DDE, Clipboard, COM, DICOM, ORE, OPC, son de Microsoft. O sea, son, mejor dicho, estándares que plantea Microsoft. Por lo tanto, son para Windows. No es para Unix o Linux. Linux o Unix tiene otros tipos de IPC. Son mecanismos diferentes. Ellos tienen, por ejemplo, los pipes, los pipes, tienen el shared memory, tienen las tuberías, tienen los FIFOs, tienen tienen los buzones, y bueno, ahorita son varios, ¿no? Son otros mecanismos de intercambio de datos entre procesos. Lo que han hecho, y esos son antiguos, ¿eh? Lo que hace Microsoft son bien vivos en Microsoft, han jalado mucha información de Unix en su momento, y lo que han hecho es cambiar un poco en estructura del código, y le ponen pues otros nombres, ¿no? Pero siempre en Unix, después Linux, así las cosas son más eficientes, ¿no? El problema es que ellos no son tan comerciales, ¿no? Pero entonces hay que entender que esos mecanismos, cada sistema operativo tiene sus mecanismos, ¿no? Lo define el sistema operativo o la empresa que ha diseñado ese sistema operativo. Entonces no es común que en Unix entres un COM, un DICOM y encontrarás otras cosas, ¿no? Otros nombres. Entonces hay que saber también eso, ¿no? Por eso cuando por eso dice acá, Microsoft plantea esas interfaces para que un poco dependan de él, ¿no? Para que dependan de él, un poco. Pero acá está un poco ya lo que hemos conversado, ¿ya? Pues ustedes lo pueden leer, antes había un proceso, un programa, y después varios procesos, etcétera, etcétera. Entonces acá está un poco lo que era antiguamente que hemos explicado al inicio, ¿no? Aparece el COM, el mecanismo de comunicación, aparece luego el DICOM, etcétera. El clipboard, entonces acá te empieza a explicar un poco de lo que acabo de decir, ¿no? Pero más o menos esta es la evolución. La evolución es así, ¿no? Clipboard, DDE, después se desarrolla la computación distribuida en red, aparece el LOLE, después el COM, el DICOM, el COMPLUS, y hasta llegar pues hoy día hasta OPC, el famoso OPC, que se usa hasta Internet de las Cosas, se está usando el OPC. Lo que pasa es que el OPC hay muchas variantes, hay muchos tipos de OPC, pero son tecnologías. Ahora, son estándares. ¿Y qué cosas son? No sé si es ¿cómo les puedo decir? Es una capa, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, bueno, ustedes han programado de repente en algún software determinado.
y ustedes saben lo que es una función, saben incluso lo que es un objeto. Los que han programado objetos, esto lo deben entender fácil, ¿no? Los que saben programación de objetos, saben que un objeto es todo un encapsulamiento, ¿no? Puede ser código y dato. Está formado por código y dato. Yo puedo tener un objeto y dentro de ese objeto, dentro de él hay varias funciones. Y dentro de esa función pueden haber punteros a otras funciones. Y dentro de esa función pueden haber códigos y datos. Y puede haber datos también, ese objeto puede tener datos. O sea, es como una estructura muy compleja. Estos estándares, el COM, el DCOM, el LOL, el OPC, son estructuras ya definidas. Y es más, tú puedes buscar en internet y te dicen toda la estructura de un OPC. Es como un cascarón, ¿no? Te dice, mira, si quieres hacer un OPC o un COM, hay que hacer tal función, debe tener tales parámetros, y este objeto debe tener acá tales componentes, y este componente debe tener parámetros y tales datos. O sea, te da toda la estructura, no te da el contenido, pero te da como un esqueleto. Es por eso que dice que es un estándar. Normalmente son estandarizados. Por eso cuando los fabricantes, hay empresas que se dedican solamente al diseño software, quieren crear su propio OPC, como Windows es el que, o Microsoft es el que plantea estándar OPC, por ejemplo, o el DDE, él te dice, mira, si tú quieres hacer tu propio DDE y que conviva y que sea compatible en Windows, tienes que respetar este estándar, esta estructura, ¿no? Que es como un esqueleto, es como un objeto ahí que está con sus componentes, funciones, pero no tiene nada de código. Tú tienes que respetar esa estructura, que es enorme, ¿eh? Yo alguna vez he visto, alguna vez encontré un manual, y lo pueden encontrar ahí en internet, encuentra la estructura estándar de un DDE o de un OPC, es inmenso, o sea, es grandazo, ¿no? Y me acuerdo mucho alguna vez cuando hicimos un proyecto en la Marina, trabajaba con un informático de la Universidad Católica, era muy bueno, ¿no? Él era desarrollador software de bancos, software de WOM, creo que él ha hecho todo el trabajo en WOM, ¿no? De pagos y todas esas cosas, ¿no? Él era muy hábil, ¿no? Y una vez yo le comento, pero entonces tú sabes algo de OPC, le digo, sí, sí, me enseñó un poco la estructura, como a él le gustaba programar en Visual C, en entorno C, destrozaba la programación porque era informático también, ¿no? Entonces él me dice que sí podía hacer, me empezó a explicar la estructura de un OPC. Yo más o menos conocía, pero pues es como dicen, es una roca, ¿no? Y claro, él lo entiende muy bien por informático porque tenía ahí sus estructuras. Incluso me decía ya como que el entorno de estudio, esa vez estudio 2005, no sé qué visualizará, ya te da como plantillas para facilitarse la vida, ¿no? Pero igual tienes que conocer, pues, qué cosa es cada componente. Las empresas, si yo voy a vender un OC o un DE que me permite conectarme, por ejemplo, a un dispositivo de campo, entonces tengo que respetar ese estándar, meter el código respectivo de que se va a comunicar con el dispositivo, el protocolo respectivo, y luego yo lo puedo vender, ¿no? Y es lo que hace la gente. Después uno va y lo compra a esa empresa, lo instala en Windows y ya funciona, ¿no? Se puede comunicar con un dispositivo. Los drivers no es exactamente, a veces lo confunden con drivers, porque los drivers en sí no son estándares. El driver, tú puedes ser un driver con cualquier código, con cualquier estructura para acceder a un dispositivo hardware. No hay algo que respete y no es estandarizado. Por eso tú puedes encontrar un driver de un equipo, depende por decir, de una impresora o de algún dispositivo cualquiera, que puede ser que provenga de algún sitio, y otro driver diferente, que puede ser un poco mejor, que lo haya hecho otro fabricante. Ahí no hay estándares. Que más bien lo que estamos viendo, el CON, el LOL, OPC, son estandarizados. Tú puedes hacer un desarrollo para un dispositivo, pero tienes que respetar toda esa estructura. Es lo que hacen los fabricantes que se dedican a vender OPCs de esto, ¿no? Entonces, como son estructuras relativamente fáciles porque trabajan en ambiente Windows, entonces allí es donde Windows jala mercado de SCADA, porque antes los SCADA se usaban mucho en Unix, después en Linux, pero cuando aparece el OPC, hace ya casi 20, 30 años, poco más de 20 años, entonces como dicen, todo es estandarizado y es fácil en Microsoft, entonces empiezan a jalar más gente que usen SCADA, servidores SCADA.
Microsoft como que jala. Es más fácil de manejarlo, más entendible. Y bueno, a Unix un poco lo dejan de lado, ¿no? Pero los grandes SCADA usan todavía Unix, ¿eh? Los servidores SCADA potentes están sobre Unix. Como dices, tú te vas a una empresa de distribución de energía eléctrica o generación de energía eléctrica, no es, incluso acá alguna vez creo que en Refinería de Cajamarquilla tenía un servidor Unix para sistemas SCADA, ¿no? O sea, porque son muy potentes, ¿no? Son muy ligeros. Pero ha jalado, pues Microsoft ha jalado con Windows, con estas interfaces OPCDD bastante, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que... Ya, ahora que se vea un pico de... Aquí, cuando comparto parece que está pasando esto. Demora en compartir. A ver. Ahí. Bueno, acá está un poco el DDE, que es uno de los más usados para nuestro caso, como digo, ¿no? El mecanismo de comunicación entre procesos usa una memoria compartida que para mí es transparente y yo no lo veo, ¿no? Entonces eso me permite que, por ejemplo, Windows Siemens, que es un SCADA, puede intercambiar datos con Excel, que es otro proceso de Microsoft. Eso es lo que me permite el DDE, ¿no? Después aparece el OLE, pues, ¿no? Entonces, en DDE, que es lo que vamos a usar, que es muy parecido al OPCA, son muy parecidos, ¿no? No son iguales, pero son muy parecidos. Para hacer una configuración de comunicación DDE, es bien costumbre usar estos digamos, jerarquías, ¿no? Yo tengo que nombrar con qué aplicación me voy a conectar, con qué tópico y con qué ítem. Es muy clásico cuando tú empiezas a conectarte a un proceso o a una aplicación. El servicio, vos no tienes que hacer mención en este caso por decir, ¿no? Comunicarme, este es el SCADA, esta ventana de acá es de un SCADA, por decir de InTouch. Quiero jalar datos de Excel o escribir o leer datos de Excel. Entonces tengo que decir con quién me voy a comunicar, con qué servicio, con Excel. Ya sé con Excel, pero después el tópico, cuál es el archivo, porque puedo tener muchos archivos de Excel. Entonces es el tópico. Al final un archivo es un espacio de memoria, pues, ¿no? Se ve estático, pero es un espacio de memoria. Entonces el tópico en sí es el apunte a un espacio de memoria. Primero dices el servicio y luego apuntas al espacio de memoria. En este caso el archivo es el espacio de memoria. Y después, una vez que ya entras al espacio de memoria, aplicas al ítem. Y el ítem ya específicamente es ya no todo el espacio de memoria, sino específicamente una zona del espacio de memoria. Sería una fila y columna. Aquí, por ejemplo, lo podríamos comparar, el tópico, por ejemplo, podría ser la memoria de un PLC, la memoria de datos de un PLC. Ustedes ya saben que la memoria de datos de un PLC está formado por memoria I, por memoria O, por memoria de timers, por memoria de contadores. Ese es el tópico. Pero exactamente de quién quiere sacar datos, de un I, de un O, de un timer, de un contador, de una marca, eso sería el ítem. Entonces, es como un poco estar apuntando poco a poco, primero la aplicación, después a la memoria completa y después algo específico dentro de la memoria. En este caso, Excel, nombre del archivo, fila columna. Esto es un estado.
siempre va a ser así. Servicio, tópico e ítem. Entonces le digo, así uno quiera crear su propio DDE, tiene que respetar esa forma de acceder a la data de un componente. Defines el servicio, defines el tópico y defines el ítem. Aquí, por ejemplo, el SCADA se está comunicando con Excel, pero al final va a ser transparente si yo me comunico con Excel o que me comunico con, digamos, un dispositivo PLC. Es igual, es transparente. Aquí entonces estaría, ahora acá también estoy comunicándome un servidor DDE, me estoy comunicando que es una aplicación, me estoy comunicando con el Excel, por ejemplo, ¿no? Hay un intercambio de datos entre estos. ¿Sí? La mano del DDE en su época, si bien es cierto, es muy antiguo, es que era muy lento, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Claro, alguien dice, pero el DDE ya es antiguo, o sea, ese ya tiene muchas décadas. Lo que pasa es que hoy día, no, si bien es cierto, hay DDEs todavía, te lo venden, los DDE de hoy día no son pues iguales que los DDE antiguos. Los DDE también han evolucionado. El DDE antiguo era muy lento, cuando quería intercambiar datos individuales no me permitía. Por ejemplo, si yo quería entradas analógicas que sean escaneadas una vez cada minuto y las entradas digitales una vez cada segundo, eso era un poco complicado, ¿no? Todos tenían que hacer la misma frecuencia. La velocidad de comunicación no era muy rápida, era limitada, o sea, se generaba un atoramiento de los datos cuando eran muchos, pero todo eso porque el ancho de banda era limitado, pero ya eso ha avanzado bastante, ¿eh? Hoy día encuentras si ustedes se ponen a ver un poco de historia de los DDE, vas a encontrar el FAST DDE. Después vas a encontrar también, aparte de FAST DDE, hay el, ¿cómo se llama el otro DDE? Hay el DDE, el FAST DDE, el NET DDE. Son variantes del DDE original. O sea, hoy día pues los DDE también no han llegado a ser como OPC porque eso no es objetivo, pero sí han evolucionado bastante, ¿no? Puedes configurar de manera individual, son un poquito más rápidos y a veces es suficiente, ¿no? Porque también su costo, como les digo, es relativamente barato, ¿no? Pero si no, pues ya usa un DDE OPC. El OPC sí es un mecanismo de intercambio de datos más fluido, más potente, ¿no? Y casi esto se usa bastante ya, ¿no? El DDE se usa poco, pero todavía es funcional. Es más, cuando tú compras un OPC, ya te viene con el DDE incorporado. O sea, viene ambos, ¿no? Es casi siempre que compras un OPC, ya viene con un DDE de regalo. Porque prácticamente es una evolución, pues, ¿no? Se han hecho un DDE y se han hecho un OPC porque tienen un DDE. Muchos de los fabricantes hacen eso, ¿no? Bueno, está el QOM, el DCOM, que se usa más a nivel informático, en componentes. Está el OLI y al final se llega al OPC, ¿no? El OPC como tecnología última de comunicación entre aplicaciones, entre procesos, ¿no? Entonces, más o menos acá está la historia del OPC, o para entenderlo, el OPC. Mira, acá yo tengo un medidor de energía, tengo un PLC 1200 de Siemens, tengo un PLC de Schneider, tengo una tarjeta de adquisición de datos. Como le digo, no tiene que ser un PLC, pues, ¿no? Yo necesito, imagínate que en una computadora tenga estas tres aplicaciones. Imagínate que en una computadora tenga estas tres aplicaciones. Y yo digo, mira, necesitamos una aplicación gráfica para visualizar la información que tiene él, que tiene estos cuatro componentes. ¿Qué tendría que hacer mi aplicación que lo pueda hacer en Visual Basic, en cualquier aplicación? En Python, lo que quieras. Necesitas un driver azul para conectarte a este dispositivo medidor de energía. Necesitas un driver rojo para conectarte a este PLC de Siemens. Necesitas un driver verde y un driver gris para estos dos componentes. Entonces, primero en tu computadora tendrías que tener instalados estos cuatro drivers. Eso es sin OPC. Primero, cuando no existía OPC, se usaba drivers. Entonces, esta aplicación tendría que conectarse a estos cuatro componentes, porque son componentes que van a enlazarse al driver en sí. A través de funciones, interfaces de funciones, no lo sé. Y esta otra aplicación de tendencias, de reportes o informes, también tendrían que hacer lo mismo.
tendrían que enlazarse con estos componentes. Y pues ahí te genera un cuello, un tráfico y de repente se cuelga mientras uno está queriendo jalar. De repente él quiere jalar datos aquí, el otro también quiere jalar y el otro también. Entonces se hace una mezcla y no es eficiente la comunicación. Pero es así como se trabajaba. Y ahora, si cada aplicación estuviera en una computadora, ese está en una computadora, ese está en otra computadora y ese está en otra computadora, digamos también por ahí tendrías que instalar en cada computadora cada driver, ¿no? Si voy a conectar mis cuatro dispositivos, una, dos, tres, tienes que instalar cuatro. Acá también cuatro, acá también cuatro. Entonces, era un poco tedioso, pues, ¿no? Y a veces puede ocurrir que no existían drivers para sobre un entorno de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, es lo que pasaba antes con los SCADA. Si esto era un SCADA y de repente instalaba un PLC Snyder y no tenía el driver para ese SCADA. Sin embargo, en otro SCADA sí tenía el driver. Entonces era un problema, ¿no? Porque me amarraba el SCADA, solamente tenía limitación para ciertas marcas de drivers. Y eso ha pasado bastante en las épocas de los 70 hasta casi los 90. Los, los SCADA trataban de tener la mayor cantidad de drivers para que sean aceptados para un cliente. Porque el cliente podía tener una marca, otra marca de hardware, y si el SCADA no portaba ese driver, pues no te compraban. Entonces, ¿qué hacían los fabricantes de SCADA? Se llenaban de drivers. Se llenaban un montón de drivers, ¿no? Y se hacía un poco cargado, un poco inseguro, y así se ha trabajado por años, ¿no? Por años. Ahora, otra cosa que debo acá percibir es que esta aplicación que, por ejemplo, ustedes lo podían hacer en Python, en Visual C, en Visual Basic, en cualquier lenguaje de programación que conozcan, para que se comunique con este componente que es el driver, necesitas una interfase. Eso es importante entenderlo. O sea, no es que tu aplicación se conecte así rápidamente acá, por ejemplo, acá a este driver de una manera directa. Siempre necesita un componente. A veces ese componente no es tan complicado en el driver. Les hago la siguiente, para que entiendan que esta interfase de acá, la que está aquí arriba, entenderlo más como idea es importante. Esta es una interfase de acá. Estos pequeños colores que están aquí son interfaces que te permiten acceder al driver. Y esas interfaces a veces son funciones, pues, son funciones. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer una impresión de un documento, vamos a ver acá. Antes cuando tú usabas un USB, no sé si se acuerdan cuando comprabas memoria USB, te venía tu CD chiquito, porque tenías que instalarle el driver para que reconozca ese hardware. Solamente que ahora Windows pues ya lo reconoce, ¿por qué? Porque tiene varios drivers instalados, ¿no? Y ahí ya se han más o menos estandarizado el acceso a ese dispositivo. Pero por ejemplo aquí, a lo que malo que esto no tengo drivers de impresora, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo quiero imprimir esta aplicación, este proceso, quiero comunicarme, por ejemplo, con una impresora. Entonces, esa interfase yo no lo veo. Una cosa es el driver y otra cosa de repente es cuando yo selecciono, bueno, acá no tengo nomás instalado. Otra cosa es esta interfase, hay una interfase ahí que yo no lo veo, sino que cuando tengo el impresor es la que se ve, no, acá no lo tengo instalado. Pero cuando tú tienes que entender que una cosa es la aplicación que es esta, y otra cosa es el driver que está ahí con el latente, el driver de la impresora, y este sería cuando tú presionas acá, ahí hay un componente que se enlaza el Word con la impresora, o con el driver de la impresora, no con la impresora, sino con el driver, porque el que se enlaza con la impresora es el driver. Entonces, ese componente a veces está ahí instalado, latente, solamente a mí me cuesta algo así como imprimir, y ya se conecta, se levanta esa aplicación, y se conecta con el driver en sí. Esas pequeñas interfaces a veces no lo notamos, ¿no?
pero es la que existe. Eso es lo que representa estos colores por el lado de la aplicación. Y esto de acá representa el driver en sí. Ahora, entonces era todo un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces dice, aparece el OPC. Por eso dice, muchos tenían centenares de drivers de cada fabricante, ¿no? O sea, no era muy apropiado, ¿no? Pero sí se ha vivido por muchos años. Cuando aparece el OPC como estándar, dice, vamos a hacer un estándar, como les digo, una estructura, en el cual el driver en sí como código para acceso al hardware queda, solamente que queda como una especie de eh, encapsulado. O sea, todo el código que se encarga de manejar el hardware con un protocolo, eso queda. Sobre eso hacen una interfase de acceso, una capa. Y sobre la parte de la aplicación hay otra capa. ¿Para qué? Para que esta capa software por la parte de la aplicación, aquí o aquí o aquí, se pueda enlazar de manera elegante, de manera fluida, con esta capa que está acá. Y ella se encarga de comunicarse con el driver que para uno es transparente. Lo que hay que entender es que estas son estándares. Este OPC de arriba y este OPC de abajo, ahí viene la jerarquía, ¿no? Este es el OPC cliente y este es el OPC server. Ahora, ¿cuál es lo interesante de manejar? Porque hasta ahí no veo, digamos, mucho, digamos. Lo que pasa es que este OPC podría tener encapsulado este driver, podría tener encapsulado este driver para este PLC, podría tener encapsulado este driver para este de acá, y podría tener encapsulado, tanto así que ahorita en este dibujo está así. Porque mira, el OPC que he comprado es este, es el mismo que él, es el mismo que él, es el mismo que él, por eso le he puesto el mismo color. O sea, es un solo OPC, pero ese solo PC accede a este dispositivo, accede a este, es más, puede acceder a varios equipos de diversos fabricantes, pero el componente software OPC es uno solo. Esa es la potencia del OPC, que un solo componente OPC podría gestionar de manera fluida, flexible, diversos tipos de hardware, independientemente del fabricante. Pero necesito dos jerarquías. La parte de acá, este de acá es el mismo, este OPC, pues todos estos de acá es el mismo componente, sino que lo he separado para dar la idea de que ese componente es el mismo que este, es el mismo. Solamente que por acá estoy accediendo a este dispositivo hardware, por acá es otro dispositivo, pero ese es el mismo componente. O sea, he tenido que instalar solamente un componente software instalado, y me reconoce a todos estos equipos. Ya no tengo que estar instalando 4 componentes, solamente instalo uno. Y por la parte del cliente, cada cliente ya se conecta al OPC, ¿no? Esto por si acaso no es una red, ¿ya? Esto en todo caso es un mecanismo de comunicación interno dentro de la misma computadora, ¿no? Sino que da la impresión de que el OPC de aquí, cliente, se comunica con el OPC server, ¿no? Con el OPC server. Acá hay un ejemplo, mira. Bueno, acá está mejor, ¿no? Mira, yo tengo en la computadora, antiguamente, un SCADA WinCC, otro SCADA, el Vigeo Site de Schneider, o el WinCC de Siemens. Entonces, cuando yo tenía en la computadora instalaba, quiero supervisar este PLC de Siemens. Entonces, instalo su driver de Siemens y lo puedo usar solamente el WinCC de Siemens. Este es Schneider. Entonces, instalo el SCADA de Schneider, el Vigeo Site, el driver de comunicación de Schneider, y solamente puedo comunicarme con el equipo de Schneider. Y ese es un problema, ¿no? Aunque no crean, todavía existe esa idea en algunas plantas, ¿no? Hace 3 años, cuando fui en una mina que pertenece a Buenaventura, que está por Huaraz, me dicen, pues, me dicen, tenemos este problema, ¿no? Me dicen, yo he ido por otro proyecto, ¿no? Pero me dicen que haga lo siguiente, ¿no?
tú puedes ver esto, me dicen. Teníamos acá un SCADA, no me dijeron los SCADA, ¿no? Teníamos como 3 SCADA, creo. Y hay un SCADA se ha comprado porque tienes para Siemens, otro SCADA para Alembrale, otro SCADA para General Electric. Para General Electric creo que es el Simplicity. Y decían, es que esto acá piden y se mezcla, al final no lo tienen separado, no lo tienen integrado. Lo que ellos habían hecho, querían ponerle InTouch. Me imagino que ahora ya lo habrán hecho. Pues. Habían comprado el InTouch, el que están ustedes usando, completo, pues, ¿no? El que usamos es recontra incompleto, porque es una versión demo. El InTouch completito, ¿no? Que son muchas aplicaciones, ¿no? Con base de datos y todas cosas, tiene un montón de históricos. El InTouch es todo un enorme, ¿no? Que es en la Anchestra, creo que era, Anchestra, ¿no? Ellos querían comprar eso, ¿no? Y me dicen, tú podrías hacer, queremos eliminar todos los SCADA que tenemos, y no tenían el InTouch, y queremos meter el InTouch para que supervise a todos. ¿Se puede hacer eso? Claro, sí se puede, le digo, se puede, pero, claro, pero ellos digo, pues eso también, ¿qué es lo que querían ellos? Yo digo, mira, tendría que ver, para ver cómo se va a integrar, primero tengo que conocer cómo es que el PLC, qué variables está supervisando ahorita, hacer una lista de tal cosa, tenía que ser un trabajo pues grande, ¿no? Tengo que averiguar y a ver si la información también te lo dan, porque algunos de los operadores ni siquiera lo conocen a veces, ¿no? Pero lo que me da risa pues es que ellos querían que uno lo haga gratis, ¿no? O sea, que lo haga gratis, que le haga todo el estudio y que si es que lo aprobaban, yo ya lo iba a hacer, pero yo le digo, yo voy a estar acá metido una semana, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, que está a una altura increíble, y de repente ni siquiera lo aprueban y ¿qué gano? Digo, no, no, al final no lo hice. No, pero como el proveedor, el que quería vender el InTouch, lo iba a hacer. Yo le digo, claro, lo va a hacer porque le está vendiendo el software, le digo. El InTouch les está vendiendo, justamente como él les habrá dicho que les va a vender y en el costo de la venta está involucrado el estudio, no es que le está haciendo gratis, ¿no? Pero, por ejemplo, eso hay en muchas empresas todavía que hay esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que haría con el OPC? Pues, ¿no? Yo me compro una interfaz OPC, pero la interfaz OPC tiene dos componentes. Tiene una interfaz cliente y un server. Entonces yo instalo en mi computadora y sería esto. La interfaz OPC tendría el OPC cliente, que lo puede usar él y lo puede usar él. Pero como es un estándar, incluso yo puedo usar incluso un OPC cliente que a veces son gratuitos. El cliente en sí no cuesta. Los OPC clientes en sí no cuestan. Lo que cuestan son los servidores. Estos son los que cuestan. Como es un estándar, tú te puedes buscar en internet un OPC cliente. De repente un OPC cliente desde WinCC no va a ser igual que un OPC de Visual Site. O si quieres usar Excel acá, en Excel también te puedes comprar un OPC cliente o buscar para conectarte a un servicio OPC. No tienen que ser de mismo fabricante porque el OPC es un estándar, pues, ¿no? Entonces, este mismo PC, a través de una interfaz de cliente, el WinCC podía conectarse y jalar datos de él, o podía jalar datos de él con el mismo PC. O el Visual Site podía jalar datos a través del cliente y conectarse al servidor para el Siemens y para su propio PLC. Esa es la trascendencia de usar servicios OPC, ¿no? El OPC te da esa bondad, porque maneja esa estandarización, ¿no? El tema es saber usar los clientes respectivos en cada aplicación. Tienes que ver si él tiene un cliente y él tiene un cliente o buscar un cliente que lo puedas utilizar para conectarte al servicio OPC. Ahora, el servidor OPC acá ya lo compras, pues es lo que cuesta, ¿no? Es caro, ¿no? Los servidores OPC no son muy baratos, que digamos, ¿no? Pero la ventaja es que te dan una lista, pues, de servicios o de marcas que te puedas conectar, ¿no? Esa es la idea, jóvenes. Cosa que el DD no es un estándar por esta parte de abajo. Por eso le hacen servidor DD. Pero por la parte de arriba no hay un estándar en el DD. Ahí en un software verás a ver cómo me conecto
al servidor DDE será en una aplicación será de una manera, en otra aplicación será de otra manera. Para conectarse a los servidores DDE, solamente el estándar es por la parte del servidor. No hay un mecanismo cliente como lo maneja muy bien el OPC, ¿no? Algunos no saben diferenciar a veces, ¿no? Piensan que el OPC y DDE es lo mismo, no es lo mismo exactamente, ¿no? La idea de que intercambiar datos, sí, pues, ¿no? Los dos son mecanismos de intercambio de datos. Pero la jerarquía cliente-servidor que lo tiene el OPC hace que la comunicación sea más fluida. Si es que por acá te dan una interfase cualquiera y acá otra interfase diferente que se amolde a tu aplicación, entonces como que no va a entrar adecuadamente a esta interfase o esta, ¿no? Es lo que hace el DDE, pues. El DDE no te crea interfaces estandarizadas por la parte del cliente, sino por la parte del servidor nada más. Y eso poco a poco cuando practiquemos se van a dar cuenta, ¿no? Ese es el famoso, al final para mí, todo esto es simplemente un bloque, o es transparente. Él se comunica aquí o aquí. Y él se comunica por acá o se comunica por aquí. Es transparente. Esa es la OPC, ¿no? Bueno, aquí está, dice, si el cliente OPC se conecta con el servicio OPC y se conecta a su vez con ya la parte de un PLC o cualquier fuente de datos, ¿no? Esa es la coherencia de los OPC. Bueno, aquí hay algunas cosas más de servicio OPC. Les voy a enseñar voy a cargar mi máquina virtual. La máquina virtual que se les ha dado tiene servicios. Ahí está completo, pues voy a cargar eso, ¿eh? Vamos a cargar esa máquina, la que les di. Mira, voy a lanzar dos servicios OPCs DDE, ¿eh? Mire, este de acá es uno recontra conocido mundialmente, incluso yo lo he usado para unos proyectos, este de acá, ¿no? Bueno, esta es la versión 5, ¿no? Ahora están en la versión 7, creo ya. Pero al final solamente cambia algunos detalles, ¿no? Este de aquí que dice, que server, lo voy a poner así mejor porque parece que no se ve bien. Incluso lo pueden descargar yo lo tengo, una versión más actual lo tengo instalado en mi otra computadora. Pero con esto es suficiente, porque al final la idea es la misma, ¿no? Este de acá, el Keep Server. Esta es la versión 5, es un poco antigua, ¿no? Este es un servidor, por ejemplo. Y esto, sino que lo puedes bajar como versión demo, te dura 2 horas, ¿no? Vamos a ver que cargue. Ya está acá. Recién está cargando. ¿Qué pasa? ¿No quiere ejecutar? No raro, ¿por qué? No quiere correr esto. Acá hay otro, o está cargando, recién no carga. Así está cargando, está demorando, ¿no? Que todavía no había levantado la máquina. Ahí está intentando conectar su dispositivo de campo. Siempre primero busca, ¿no? Pero como no hay nada, se demora, ¿no? Va a salir falla seguro, ¿no? Está buscando en la red si encuentra algún dispositivo de campo, ¿no? Eso demora, ¿no? Pero si hubiera algún PLC lo agarra rápido, ¿no? Y se carga más rápido. Ahí te va a terminar. Este, por ejemplo, es el famoso Kepler.
El Kep Server puede ser recontra conocido a nivel mundial, ¿no? Hay el Facon Server, hay otro que es el Matricon. El Matricon también es recontra conocido, ¿no? Más bien el Matricon últimamente está haciendo competencia al Kep Server. El Matricon no tenía tanta pegada, es bien conocido. El Kep Server le gana, pero ahora he visto que el Matricon se está metiendo mucho, ¿no? A nivel mundial son bien conocidos. El Kep Server es de Kipware, la empresa se llama Kipware. No sé si es nombre, ¿no? ¿Te mueve? A ver. Mira, acá solamente para que vean cómo este componente te puede reconocer. Si ustedes tienen ahí cargado, acá voy a crear un canal. En los OPCs, así como en el DDE es servicio, tópico e ítem, acá es canal, dispositivo e ítem, channel, device e ítem. Ahora sí, ya está. Ahora sí, mira. Bueno, no se ha conectado, sino que estaba buscando. Pero mira, yo voy a escoger, siempre lo primero que se escoge es un protocolo. Por ejemplo, acá yo puedo escribir, mira, acá tengo para varios. Allen Bradley, tengo varios. Protocolo Full Duplex 1, DH+, Ethernet, Analogo Device. Tengo varias marcas, ¿no? Tengo para aplicaciones también por DDE. El DNP3, que es un protocolo para inalámbrico. General Electric, yo tengo varios para dispositivos de General Electric. Para Honeywell. Por Modbus también tengo. Omron. Siemens también para conectarme con Siemens. Tengo varios. Etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo Siemens, por decirlo, ¿no? Voy a coger como un PLC de Siemens, por Ethernet. Ahí primero en el canal se define un poco el protocolo, ¿no? Bueno, esto lo puedo dejar por defecto. Pero ahora tengo que decir, ya sé que es en Siemens, que es por Ethernet, pero dime el dispositivo. Y acá tengo el 200, el 300, el 400, el 1200. En la otra versión ya está en 1500 también, ¿ya? Sino que sí está un poco antiguo, pero está en 1500 también. O algunas interfaces de comunicaciones especiales NetLink. Bueno, yo escojo por decir el 300, ¿ya? Y acá pongo el IP del PLC. 192.168.1.22, ¿no? Ya tendría que haberle asignado un IP al PLC, ¿no? Pero es transparente. Y después ya digo, ítem voy a conectar. Y así empieza uno a hacer uno por uno. Pero hay que poner con qué marca, con qué timer, con qué salida, memoria O, etc. Acá tienes que hacer toda tu lista de tags. Estos tags de aquí son tags que se van a... Acá hay que empezar a diferenciarlos, ¿no? Tú ya conoces los tags de InTouch. Esos tags que has estado usando son InTouch. Esos tags de InTouch van a tener que unirse con estos tags del servidor OPC DDE. Este es un servidor OPC DDE. Entonces se van a unir tag. Si acá yo en el server estoy definiendo tag, estos tags se van a unir con la memoria de datos. Ese va a ser el mecanismo de enlace, ¿no? El mecanismo de comunicación más o menos va a ser así, ¿no? Ahorita son algunas ideas generales, después ya veremos paso por paso con una guía, pues, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Dice, yo en InTouch, que está en mi PC, o sea, este es mi PC. En mi PC tengo ahorita una aplicación que se llama InTouch. Y ahorita tengo un OPC o DDE aquí. Entonces y todo está en la computadora. Todo esto está en la computadora. Entonces acá, por ejemplo, tengo el InTouch o el SCADA en general, ¿no? Puede ser cualquier SCADA, ¿no? Por acá tengo ahorita el Kep Server, que es un OPC DDE. Que es el servicio OPC DDE. Entonces, aquí se va a crear, vamos a ver acá. Yo ya sé crear mis tags aquí, ese ya no está un manejado tags, o sea, eso ya es cosas, ya lo sabes, ¿no?
Acá has creado asociado tag, pero estos tags de aquí son de InTouch. Pero aquí estoy viendo ahorita que también hay tag. Entonces hay que saber diferenciar los tags de InTouch del servidor, sea OPC o DDE. Entonces parte de mi trabajo es que estos tags sepa unirlo con estos tags. Porque estos tags de aquí del server van a salir y se van a unir a quién. Estos tags se van a unir, si por acá tengo la memoria del PLC, si acá tengo el PLC, y ya sé, por eso les decía siempre, tienen que saber la gestión de la memoria de datos, específicamente la memoria de datos del PLC, específicamente. Lo que va a hacer este tag de aquí es unirse y tú tienes que decir qué vas a unirte acá. Vas a unirte la memoria I, vas a unirte con la memoria O, vas a unirte con la zona de timers, con la zona de contadores. ¿Con quién te vas a...? Porque al final es memoria de datos, ¿no? Con la zona de marcas. Eso tú lo decides, ¿no? Pero esos tags de aquí, del servidor OPCDE, son los que se unen con este espacio de memoria. Por lo tanto, si mis tags InTouch se unen a los tags del servidor DDE o PC y los tags del servidor DDE o PC están unidos con la memoria de datos del equipo, por ende, yo podría verlo así, que estos están unidos con estos, ¿no? Si quiero lo así, ¿no? He logrado la unión de esto con esto. Y si el tag, que ya también lo conocen, si este tag de aquí lo he volcado, si este tag ya sé que lo puedo usar en la propiedad de los objetos, en un tanquecito, en una faja transportadora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es más, lo hubiera volado esto de aquí, ¿no? Eh, eh, Ustedes ya saben que los objetos, estos son los objetos pulsadores, fajas transportadoras, tanques, todas esas cosas. Saben que tiene propiedades, lo han unido con los tags de InTouch. Pero ahora los tags se pueden unir con los tags del servidor OPC-DD. Ojo que esto puede ser, vamos a comenzar DD, porque OPC vamos a ver por qué es problemático en nuestro caso, ¿ya? Y encima, estos tags del servidor OPC-DD se conectan a la memoria de datos. No es cierto que prácticamente, entre comillas, esto se refleja aquí. Básicamente es un encaminamiento, ¿no? Es un enrutamiento. Objetos y una tag. Tag de InTouch y una tag del servidor OPCDD. Tag del servidor OPCDD lo uno a la memoria de datos. Por ende, los objetos están unidos a la memoria de datos o se reflejan sobre la memoria de datos de PLC. Esa es supervisión. O sea, cuando yo conozca la organización de la... Aquí, como les dije siempre en PLC, pues esto es importantísimo, ¿no? Que tú sepas saber gestionar bien la memoria de datos de un PLC. Si es alembrable como es, si es de Siemens como es, o si es de General Electric, podría haber una variabilidad, pero es mínima, ¿no? Pero tienes que saber cómo es un entero, qué es un Word, qué es un DWORD, qué es un espacio de memoria, qué es un tipo de dato. Eso tienes que saberlo muy bien, ¿no? Cosa que en redes industriales también es parecida. En redes industriales también tenemos que saber muy bien la gestión de la memoria de datos, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer, pues. Eso es lo que hay que hacer. Y esa es la idea justamente de la conectividad que se hace, ¿no? Del servidor OPC-DD, ¿no? Para mí el driver, para mí es transparente. Yo sé que acá hay una capa eh, de la parte hardware, ¿no? Que eso, digamos, dentro del servidor OPCDE, es obvio que acá hay una capa que se conecta con la parte del protocolo, pero ese es transparente para mí. El servicio de OPC te lo abstrae. Hay una parte que se encarga del protocolo, todas esas cosas están metidas acá. Pero para mí eso es transparente. Justamente esa es la intención del servicio PCDE, ¿no? Abstraerte todo ese tema del protocolo, del
de cómo manda la trama, todas esas cosas, de la cabecera, del protocolo, todas esas cosas lo abstrae. Tú solamente tienes que saber seleccionar el protocolo adecuado, como lo estaba haciendo acá hace un momento, seleccionar el protocolo, ¿no? Acá en Channel, eh, selecciono el dispositivo y después empiezo a crear mis tags. Hasta cierto punto es sencillo, pues, ¿no? En el Matricon también será algo similar, ¿no? Dependiendo qué servicio PCDD estoy empleando. Esa es la idea joven, ¿no? Esa es lo malo que, como le digo, para probar esto pues necesitamos PLCs, ¿no? Pero quizá podemos arrancar con un intermedio, que es este de acá. Aquí también hay otro servicio PC, que es el R-Links. Pero este R-Links es un poco más, está orientado para equipos Allen-Bradley. Este también es un servicio PCDD. También es un servicio PCDD. Con él sí se puede hacer simulaciones, pero con el Kev Server no. Tendría que tener equipo, ¿no? Con él sí podía hacer simulaciones. Por lo menos para saber un procedimiento tentativo, ¿no? Cómo se comunica, por lo menos en forma similar. Entonces eso hay que ver un poco de repente el jueves, ¿no? Aquí hay que saber, bueno, creo que ustedes saben algo de programación del Embral, entonces no nos va a ser muy complicado, ¿no? Entonces aquí hay que ver cómo este servicio PCDD, pero ese solamente está limitado para el Embral. Yo tengo que entender también eso, ¿no? Tengo que entender que, por ejemplo, hay servidores, hay empresas que fabrican PDDs para ellos nada más. Por ejemplo, Siemens. Siemens fabrica su OPCDD solamente para ellos, para sus equipos nada más. O sea, la interfase de OPC es general, puede ser para muchos equipos de diversas marcas, pero ellos solamente fabrican para su marca de equipos, ¿no? Schneider también hace parecido, aunque Schneider ahora lo ha comprado, no lo ha comprado. Schneider también fabrica OPCDD, pero para sus equipos nada más. Rockwell también hace lo mismo. Rockwell también hace, y seguramente ABB también, Emerson también hace su propio PC, o sea, para sus propios equipos. Pero hay empresas como Keyboard, por ejemplo, Keyboard, que es el que les acabo de enseñar, el Kev Server, él es una empresa que no vende hardware, ellos solamente se dedican a hacer software. Entonces ellos, como OPC, hay una fundación OPC también, que se meten, forman muchas compañías, eh, les conviene estar dentro de esa fundación para que una empresa como Word dice, yo voy a fabricar OPCs. Como tú estás en la fundación, estás dentro de la fundación, sí, si quieres hago que desarrolles para tus equipos también. Y a ellos le conviene. Entonces le conviene estar dentro de la fundación a las empresas, que ahorita creo que son casi 200 empresas ya a nivel mundial. Entonces le conviene porque el que desarrolla un OPC, digamos, general, o sea, como keyword, entonces le mete pues driver de Siemens, de Alembrar, de Mitsubishi, de ABB, de General Electric, de Omron, de Fisher, Foxboro, le mete de todo. Y ahora, ojo, que ellos cuando te vendan, no te van a vender de todo, pues. O sea, cuando tú compras, claro, acá en la versión demo, si se fijan acá en la versión demo, eh, tú ves todo esto, ¿no? Aquí en la versión demo, cuando yo creaba, ahora se recreó. Cuando yo, por ejemplo, creaba uno nuevo, acá, voy a borrar este. Cuando yo creo acá, me aparece pues toda esta lista, ¿no? Acá toda esta lista de diversos fabricantes, ¿no? Y de un fabricante diversos protocolos, ¿no? Pero acá hay más, falta todavía, ¿no? Pero cuando tú compras este servicio, este servidor, tú tienes que escoger, primero, no te van a vender, caramba. No te van a vender, por ejemplo, todo, pues, ¿no? Ellos solamente dicen cualquiera, tú tienes que decirle cualquiera. Por ejemplo, esa vez yo dije, quiero el de General Electric y Fanuc, quiero este de acá, General Electric Ethernet, porque los equipos PLC eran PLC General Electric. Y General Electric, pues, son PLC grandotes, muy fuertes, se usa mucho en la parte eléctrica, en el sur, en el norte, lo usa mucho ahí. Y
Y bueno, ¿cómo se llena el eléctrico? ¿No? El Y Ethernet. Y estaba solito, pues te lo vende. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tú le depositas, que está creo que $1.400, costó $1.400 o euros, y ellos te mandan un código nada más, un serial. Y ya tienes este software, solamente ahí buscas, hay una opción para activarlo nada más. O sea, no es que te van a mandar un software, este es el mismo. Lo único que te mandan es el serial cuando pagas y activas esto y ya no se va a morir en 2 horas ya. Y solamente te aparece solito, en casa de nosotros nos aparecía solamente solo él, pues, ¿no? Está vacío todo, no, no vas a ver todo acá, ¿no? Si no, que como es una versión demo, te está tentando, ¿no? Dice, mira, tengo todo esto, te dice, ¿no? Te está tentando. Entonces ya uno sabe que en algún momento, pues cuando quieras comprar, tú tienes que escoger un suite, incluso te lo venden por suite también, ¿no? Un suite de repente son cuatro componentes de ahí, ¿no? Y pues van subiendo, ¿no? 800, $1.500, $2.000, vas buscando qué componentes requieres, ¿no? Te lo venden por suites también. Ahí entras a la página de Kepser y te dan las ofertas, ¿no? Pero pues no es que te van a vender todo, pues, ¿no? Solamente se habilitan mediante un código que compres, ¿no? Y es claro, ¿cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero? Y solamente te sirve para una computadora nada más, ¿no? Para una computadora. Entonces, eso es justamente lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero esa es más o menos la idea, jóvenes, del encaminamiento que se hace para conectarse a un dispositivo, ¿no? Ya cuando practiquemos, primero haremos algunas simulaciones pues, con el R-Links. No maneja exactamente esta idea, sino lo maneja, es la misma idea, solamente que él lo maneja un poco más desordenado. El que observa es un poquito más ordenado, ¿no? Pero esa es un poco la idea del OPC. Y como de repente alguien que alguna me preguntaron que como que todavía no queda claro, ahorita que espero que haya aclarado un poco cómo es ese mecanismo, con qué software. Y como les digo, ahí el otro es el Facon Server. También se conoce un poco el Facon Server, pero hay otro que es la competencia de Kep Server, es el Matricon. El Matricon también bastante está metido, ¿no? Esa también es una opción, ¿no? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. A ver, están casi todos. ¿Sí? José Pablo, Marco, José, Eduardo, David, Carlos, Cristian, Pedro, Sergio, Marcia, ¿alguna consulta? ¿Qué duda, inquietud? Muy bien, Sergio. Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver si van viendo los ejercicios, o bueno, el, lo que las guías que les colgué ahí, de repente revísenlo un poco, aváncenlo. El jueves lo repasamos y vemos un poquito de cómo podemos simular con el RSLinks, ¿no? Con el RSLinks, cómo podemos simular un poco, por lo menos simulado. Después ya cuando lo hagamos con el PLC, el cambio es mínimo. El KEP-Server sí no se puede simular. Eso sí tiene que ser con el PLC definitivamente. Por ahí de repente les hago un demo, ¿no? Como le digo, a veces o vemos cómo podemos hacer. Pues, ¿ya? Necesitamos varias computadoras porque hacer de una en una es lo complicado, ¿no? Bien, jóvenes, por ahora nos quedamos aquí, pues, ¿ya? Si no tienen alguna consulta adicional, por ahora nos quedamos aquí. ¿Sí? Muy bien, gracias.